bienvenidos a mi canal. Yo soy Obda, un placer saludarlos nuevamente y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema del cual he estado investigando desde hace unos días. La verdad es que hace más o menos una semana estuve leyendo un artículo sobre los alimentos ultraprocesados y me llamó mucho la atención el caso del aspartame, que es el principal aditivo edulcorante que se utiliza en la industria alimentaria actualmente, específicamente en los alimentos procesados y ultraprocesados. La mayoría de las gaseosas, la mayoría de las golosinas, etcétera, etcétera, contienen este compuesto. Y de él es el que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El aspartame es un aminoácido que está compuesto por ácido aspartico y fenilalanina. Es una sustancia que fue descubierta en 1965 de forma accidental por el científico James Schlatter. Y esta persona estaba haciendo un experimento para investigar sobre un nuevo tratamiento para las úlceras estomacales y accidentalmente cayó sobre su ropa y sobre sus manos este compuesto y al probarlo se dio cuenta de que era muy dulce. A partir de allí se comenzó a sintetizar para usarlo como aditivo en las diferentes comidas, alimentos, golosinas, bebidas, etcétera, etcétera, que son dulces, por decirlo así, entre comillas. ¿Cuál es el aspecto resaltante sobre este aditivo? Bueno, el aspecto resaltante es que es 200 veces más dulce que el azúcar, es decir, sintetizar aspartame y usarlo como aditivo para las comidas, para las bebidas, etcétera, etcétera, es mucho más económico para la industria, ya que se necesitan muy pequeñas cantidades para obtener un dulzor bastante intenso. La verdad es que yo no sé si ustedes alguna vez no se han preguntado por qué existen ciertas bebidas que son en base a sobres sintéticos que tú con solo poner un poquito, disolver un poquito en agua, puedes hacer hasta 1 litro de bebida que queda súper dulce, y es ciertamente por el uso de este tipo de sustancias que al fin y al cabo son sintéticas, que engañan a tu organismo porque sabe a azúcar pero no es azúcar y tiene efectos nocivos para la salud. Vamos a hablar sobre esto. Obviamente, como yo siempre lo digo y lo que yo siempre defiendo a capa y espada, es que todo y absolutamente todo lo que no es natural, lo que no viene de la madre naturaleza, todo lo que es sintético, todo lo que le introducimos a nuestro cuerpo, que es químico, que es constituido por sustancias químicas, de una u otra forma tienen daños en nuestro organismo, ya que en muchos casos son sustancias que nuestro hígado, por ejemplo, no puede metabolizar. Muchas veces se quedan acumuladas como toxinas en nuestro cuerpo y se presta al desarrollo de enfermedades crónicas, de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. La parte más tenebrosa sobre este asunto es que siempre se ha hablado sobre el efecto adictivo que tiene la comida industrializada. La verdad es que muchas veces siempre se habla, ok, el azúcar es adictiva, pero a veces no entendemos, bueno, pero ¿por qué? Bueno, es que el azúcar le produce placer al cerebro, entonces bla, bla, bla. Pero hay ciertos puntos que son mucho más tenebrosos y mucho más profundos y que van más allá. En el caso del aspartame, que es el endulzante que se utiliza en la mayoría de las gaseosas, en la mayoría de la comida industrializada, de las golosinas, etcétera, etcétera, este aminoácido o esta sustancia contiene un compuesto que es la fenilalanina, que es sumamente adictivo. ¿Por qué? Te lo voy a contar. La fenilalanina es utilizada también en medicamentos psicoactivos. ¿Por qué?
porque tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. Puede dar sensaciones placenteras, disminuir el dolor, etcétera, etcétera. Es decir, actúa como cualquier droga. Actúa como cualquier droga que puedas imaginarte. Entonces, las personas tienden a tomar una adicción a este tipo de alimentos, entre comillas, alimentos, porque como yo siempre lo digo, son comidas sintéticas, eso no alimenta a nadie y por eso es que estamos como estamos, con tantas fallas. Tenemos que introducir a nuestro cuerpo minerales, suplementos, etcétera, etcétera, porque lo que estamos comiendo simplemente no tiene los nutrientes que el cuerpo necesita. Pero hablando sobre el aspartame, seguimos con el señor aspartame, debemos recalcar este aspecto. Es una sustancia sumamente adictiva y en esto me quiero detener, y es porque nosotros, por ejemplo, los médicos de salud integrativa o los médicos que somos más conservadores en el caso de los tratamientos, que buscamos alternativas a las enfermedades que actualmente aquejan a mucha parte de la población, y como yo estoy viendo espantada cómo están aumentando las enfermedades autoinmunes que se deben justamente a la acumulación de tóxicos en el organismo, quiero dar una pauta en este momento. ¿Por qué nosotros los médicos de salud integrativa decidimos hacer un detox o una desintoxicación, o por lo menos yo lo practico de esta forma, antes de comenzar lo que es en sí el cambio de la alimentación? Es un sistema bastante restringido de azúcar, de carbohidratos por un lapso de 10 días para desintoxicar al organismo, porque lamentablemente nosotros en este momento somos adictos a la comida, somos adictos a muchos alimentos, a muchas sustancias, bebidas, etcétera, etcétera, y lamentablemente para que la persona pueda dar ese paso de cambiar su estilo de vida, primero debemos tratar con la desintoxicación. La desintoxicación es muy importante porque, como estamos viendo, estamos siendo bombardeados con sustancias que nos crean dependencia, que nos crean ansiedad, que nos crean adicción, y necesitamos darle un stop a esto antes de dar el paso del cambio de alimentación, porque si no va a ser bastante cuesta arriba, porque la persona, obviamente una persona, por ejemplo, que está en rehabilitación porque es adicta a X o Y sustancia, necesita ir progresivamente, ¿verdad?, dejando la sustancia, no de golpe, porque estamos dando pie a síndromes de abstinencia. Entonces se hace un detox para que la persona comience a habituarse a eso de que ya el azúcar, o por lo menos los edulcorantes que producen adicción, deben ser eliminados para poder dar ese salto a una alimentación más sana. En el 2013, la Autoridad Europea de Salud Alimentaria determinó que, según los estudios realizados por sus valiosos científicos, el aspartame era una sustancia totalmente inocua, totalmente saludable, totalmente cero calorías, healthy, y decidieron mantenerla en el mercado. 6 años después, un profesor de la Universidad de Sussex en Inglaterra decidió investigar sobre el aspartame y decidió investigar de dónde venía el financiamiento de dicha institución europea, la cual defiende a capa y espada el aspartame, al igual que lo hace la FDA. ¿Y cómo no va a ser así? Sí, se descubrió que el 90% del financiamiento de estas investigaciones provenía de precisamente lo que tú estás pensando, de las industrias químicas que producen aspartame. Entonces, dime tú cómo van a decir estas personas o estas instituciones, las que dicen lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, algo en contra de quienes les dan su financiamiento y de quienes los compran. La verdad es que no se podría. La OMS últimamente ha dado, en los últimos meses,
ha dado cierta alarma en cuanto al aspartame, porque es que la verdad ya llueven, si tú googleas y sobre el aspartame, ya llueven las investigaciones científicas al respecto, criticando el uso y el abuso de esta sustancia y por sobre todo que entidades como por ejemplo la FDA lo sigan defendiendo, cuando en realidad son sustancias adictivas y son sustancias que nos inducen a llenarnos más de comida basura. La verdad es que la OMS, en vista de, creo yo, la presión de muchos investigadores y de mucha gente, ha decidido que bueno, vamos a ver, porque parece que sí, que tiene mucho que ver con desarrollo de enfermedades inflamatorias, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a evaluar a ver qué es lo que está pasando. Obviamente, lo que hacen las instituciones internacionales, hacerse de la vista gorda y decirle a la gente, sí, vamos a investigar, pero al final las cosas siguen estando igual. La verdad es que encontré información valiosa sobre el aspartame. La verdad es que me impresionó nuevamente ver cómo somos bombardeados de sustancias que nos hacen tanto mal y que las personas responsables de que esto siga ocurriendo viven impunes, viven felices, y las instituciones que supuestamente tienen que velar por nuestra salud siguen siendo compradas y financiadas por estas personas, y seguimos siendo nosotros los que pagamos los platos rotos, desarrollando enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que en este momento lo más importante es estar informado. Por ahí hay un dicho que dice que la ignorancia es felicidad, pero yo diría que sí, la ignorancia es felicidad, pero la verdad es poder. Y cuando tenemos ese poder en nuestras manos, es mucho más fácil luchar contra el monstruo que es el sistema. La verdad es que si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por haber escuchado mis palabras. Te doy las gracias, te pido que compartas mi video, te pido que te suscribas a mi canal, te pido que le des me gusta y que me sigas en Twitter, donde hablo de muchas cosas, donde critico muchas cosas y donde me desahogo bastante seguido, además de hablar de medicina, aunque yo creo que a veces exagero y de lo que menos hablo es de medicina en mi querida cuenta de Twitter. Pero entonces, sin más preámbulos, señores, vamos a despedirnos en este momento. Vamos a decir chao, chao. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho. Bye, bye.